amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al día en esta emisión ya de jueves 23 de marzo de 2017, nuestra última emisión de la semana. Sin embargo, con toda la información, yo soy Ana Cristina Olvera y como siempre saludo con muchísimo gusto a mi compañero Marce Perao. Hola, ¿qué tal, Ana Cris? Es un placer saludarte, por supuesto, a todos ustedes y estar con ustedes una tarde más o una noche más, dependiendo de qué parte del mundo se encuentren. Acompáñenos durante esta hora y media, durante esta media hora con lo más relevante de nuestra región. Acompáñenos, este es informativo, le tenemos la noticia al día. Khalid Massoud fue identificado como el autor del atentado en Reino Unido. Inicia el juicio contra 179 exmiembros de las FARC en Colombia. Luego de 43 días, levantan la huelga en la minera La Escondida en Chile. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre la historia del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán. Y en los deportes, se reanudan eliminatorias mundialistas en el continente americano rumbo a Rusia 2018. El grupo yihadista Estado Islámico ya reivindicó el ataque terrorista de este miércoles que sucedió en el puente de Westminster en Londres, que dejó 4 muertos y una treintena de heridos. El autor del atentado fue identificado como Khalid Massoud, ciudadano británico de 52 años, quien tenía antecedentes penales. La primera ministra británica Theresa May habló esta mañana en el Parlamento y reiteró que su país no se dejará rendir frente al miedo. Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet as normal, as generations have done before us and as future generations will continue to do, to deliver a simple message. We are not afraid, and our resolve will never waver in the face of terrorism. And we meet here in the oldest of all parliaments, because we know that democracy and the values it entails will always prevail. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Londres ha detenido a 8 personas por su presunta vinculación con este atentado. También se dio a conocer que una de las víctimas mortales del ataque era una ciudadana británica de origen español llamada Aisha Freire. Su familia residía en el municipio gallego de Betanzos, ayuntamiento en el que fueron decretados 3 días de luto. Este jueves en Colombia inició el juicio contra 179 miembros de las FARC en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Los exguerrilleros están acusados de unos 900 delitos como homicidio, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y violencia de género. Crímenes que según la Fiscalía habrían dejado 7.000 víctimas. Además, el gobierno de Santos y las FARC informaron que los expresidentes de España, Felipe González, y de Uruguay, José Mujica, serán los encargados de verificar que se cumplan los acuerdos de paz en Colombia. La designación se hará oficial el próximo jueves. Y por cierto que mañana concluye ya la primera fase de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se convirtió en la segunda guerrilla del país tras el desarme de las FARC. Pero para darnos más detalles nos enlazamos precisamente hasta Bogotá con Edelmiro Franco, el corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex. Edelmiro, muy buenas tardes, te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Sabemos que apenas está empezando la conclusión de esta primera fase de negociaciones, pero cuéntanos, ¿cuál es la información que hay hasta el momento? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, las negociaciones del gobierno con el ELN que se están desarrollando en Quito, estaba programado inicialmente terminar esta primera ronda esta semana, el 25 de marzo, pero se va a extender hasta el 7 de abril, según informaron voceros de la negociación. Entonces, siguen avanzando. Está muy cerrada, digamos, la información de cómo va el proceso. Lo único que se tiene claro es que las partes tuvieron un primer acuerdo, y es en tratar el tema humanitario y la participación de la sociedad civil en la mesa. Esos son los 2 temas gruesos que se están dando. Entonces, el primer ciclo que comenzó en febrero termina el 7 de abril, y ahí el 7 de abril las partes van a definir si continúan en Ecuador o si trasladan las negociaciones a Brasil o a La Habana. ¿El escenario cuál es? El escenario es
que en este momento el ELN ha intensificado las acciones ofensivas contra la infraestructura petrolera, lo que ha sido rechazado por el gobierno, y de pronto es una manera de demostrar fuerza en el momento en que avanza la negociación. La empresa Ecopetrol, por ejemplo, hoy sacó una información donde señala que los atentados del ELN en los últimos 17 años ha dejado más de 700 víctimas y entre ellas más de 160 muertos. Ese es más o menos el escenario que está. La sociedad colombiana todavía es muy incrédula frente al proceso con el ELN. El ELN tiene un 80% de imagen negativa dentro de la sociedad. Entonces, creo que este proceso va lento y se va a demorar. Precisamente, Edelmiro, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Me gustaría preguntarte, ¿valdría la pena poder hacer un comparativo de cómo fue el inicio de las negociaciones con las FARC a cómo está siendo ahora las negociaciones con el ELN? ¿Están siendo más complicadas? ¿Están siendo más ágiles? ¿Representan una mayor complejidad de esta o respecto a las FARC? Más o menos, ¿cómo podríamos ubicarla para entender más o menos cómo está evolucionando estas negociaciones? A ver, las negociaciones con las FARC demoraron 6 años. Fueron complejas, pero de todas maneras las FARC es una organización con más musculatura política y militar. De todas maneras, el ELN es una agrupación pequeña. Los organismos de seguridad afirman que tiene más o menos entre 2.000 y 500 hombres armas. Sin embargo, es una organización que es muy activa con sus milicias urbanas y trabaja todavía en el esquema de guerra de guerrillas que permite una movilización y unas acciones, digamos, con grupos pequeños que dan los golpes y luego se dan la retirada. Sí. Claro. Entonces, el ELN es una agrupación que es más horizontal, mientras que las FARC es una organización mucho más vertical de mando-control. Entonces, esto dificulta un poco más las negociaciones. El ELN tiene una dirigencia muy radical, a pesar que incluso tiene una gran influencia en sectores religiosos, en tanto que dentro del ELN hay mucho cristiano, mucho católico, incluso sacerdotes hicieron parte de la comandancia del ELN. Entonces yo sí creo que va a ser difícil, va a ser una negociación mucho más complicada la del ELN que con las FARC. De hecho, el vocero del ELN, Beltrán, en Quito, dijo en estos días que el proceso va avanzando y que ellos aspiran a avanzar y seguir las negociaciones con el próximo gobierno. O sea, ellos ya miran en perspectiva. Claro. Que esto va a ser después del 18. Edelmiro, preguntarte, ¿ha entorpecido o ha afectado de alguna forma estas negociaciones y estas conversaciones de paz, pues lo recientemente dado a conocer acerca de el dinero que se vio involucrada en la campaña de Juan Manuel Santos? A ver, las negociaciones en sí mismas, pues no quedan afectadas las negociaciones con el ELN. Es una dinámica que se está dando, digamos, muy cerrada. Es el equipo del gobierno con el equipo del ELN, y el ELN pues tiene claro ese escenario que ellos están negociando pues con una parte del Estado. Este fenómeno de corrupción, digamos, lo que está afectando es la misma credibilidad del gobierno, la misma estabilidad política, y está poniendo de pronto el fenómeno corrupción ahora. Lo que va a afectar y va a tener una nueva dinámica va a ser en las elecciones del 18, porque ya con la corrupción es un tema eje central de campaña, pues ya empezó con esto la campaña. Alianza Verde, que es un movimiento independiente, ya tiene 1 millón de votos, de firmas recogidas para proponer un referéndum que permita aprobar una serie de normas y leyes para combatir la corrupción y para brindar de una u otra manera, digamos, el escenario político.
Muy bien, pues muy interesante este dato que nos compartes, Edelmiro. Te agradecemos mucho y estaremos, pues como siempre, en contacto contigo para darle seguimiento tanto a los diálogos de paz como a todos los acontecimientos coyunturales que tienen lugar allá en Colombia. Un gran abrazo hasta allá. Ok, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Almir. Por cierto, Colombia y Venezuela atraviesan un momento de tensión luego de que 60 militares venezolanos instalaran supuestamente, es un dato que está por confirmarse, un campamento en territorio colombiano. Y es que el mal tiempo ha dificultado que los funcionarios enviados por el gobierno de Juan Manuel Santos lleguen a la zona fronteriza precisamente para corroborar este hecho en el municipio de Arauquita y, bueno, pues esclarecer esta situación. En tanto, autoridades venezolanas niegan las acusaciones y afirman que los militares están en su territorio, por lo que no han violado la soberanía colombiana. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, de traición a la patria. Esto por respaldar la activación de la Carta Democrática Interamericana, lo que podría implicar la salida del país de la Organización de Estados Americanos. Diputados y diputadas que en la ilegal reunión de ayer decidieron aprobar un documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA. Yo le pido a toda nuestra patria, los problemas de los venezolanos y las venezolanas solo debemos atenderlo y resolverlo nosotros mismos, nosotros los venezolanos, las venezolanas. Nadie debe meterse en Venezuela. La mayoría opositora del Parlamento aprobó un acuerdo que apoya al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció que en Venezuela se violan los derechos humanos y exigió convocar a elecciones. La escasez de gasolina afecta a Venezuela, uno de los mayores productores de petróleos en el mundo. En las últimas 72 horas se registró falta de combustible en Valencia y Maracay, tercera y cuarta ciudad mayores del país. Este jueves la escasez se vivió también en Caracas, donde hay gigantescas filas de estaciones de servicio. La compañía estatal Petróleos de Venezuela, conocida por sus siglas PDVSA, informó que había un retraso en el suministro por razones climatológicas y aseguró que cuenta con suficientes reservas para redoblar la distribución en todo el país. Y los gobiernos de Bolivia y Alemania firmaron ya un memorándum de entendimiento, esto para impulsar el corredor ferroviario bioceánico que unirá los océanos Pacífico y Atlántico. Se trata de una obra que ya es considerada como el nuevo canal de Panamá del siglo XXI, con un costo estimado de $7.000 millones. Durante 2 días, autoridades de Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay se reunieron con empresarios franceses, suizos y alemanes para definir una agenda de trabajo. El tren bioceánico tendrá una extensión de 3.700 kilómetros y cruzará los territorios de Brasil, Bolivia y Perú. En más temas de Bolivia, el presidente Evo Morales reiteró que su país no se apartará del camino de la justicia para resolver su diferendo marítimo con Chile. Se tomó la decisión de acudir a tribunales internacionales porque Bolivia cree en la fuerza de la justicia y de la ley, y no en la razón de la fuerza, la invasión o la imposición, porque Bolivia cree en la solución pacífica de controversias entre estados para lograr la integración de nuestros pueblos. Esto lo dijo al encabezar la celebración del Día del Mar en conmemoración a la pérdida de su litoral en una guerra que sostuvo contra Chile en 1879. Y ahí en Chile, los trabajadores de la minera Escondida, la mayor productora de cobre de todo el mundo, levantaron ya la huelga que tenían desde hace 43 días. Esto luego de que la empresa BHP Billiton concluyera la negociación con el sindicato y le diera plazo hasta el 28 de marzo para aceptar sus propuestas. Los mineros acordaron retomar sus actividades el próximo sábado, adheridos a un contrato colectivo por 18 meses, contados del 1 de febrero de 2017 para concluir el 1 de junio de 2018.
2018 y ese día iniciará una nueva negociación. Esta noticia tuvo un impacto muy positivo en la Bolsa de Metales de Londres, donde este jueves el cobre terminó la jornada cotizando en $2.6 por libra, lo que representó un avance de 1.37% con respecto al cierre de ayer. El Papa Francisco aprobó la canonización de los pastores portugueses Francisco y Jacinta Marto, los cuales presenciaron las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917. El sumo pontífice también anunció la declaración como santos de los indígenas mexicanos Antonio, Cristóbal y Juan, conocidos como los niños mártires de Tlaxcala, asesinados por odio a la fe entre 1527 y 1529. Quienes también ascenderán a los altares son los sacerdotes brasileños Andrés de Soberal y Ambrosio Francisco Ferro, así como el feligrés Mateo Moreira y otros 27 mártires que fueron asesinados en 1645. Sin embargo, aún falta que el Papa determine cuándo y dónde se llevará a cabo las ceremonias de canonización. Y en Perú aumentó a 79 la cifra de fallecidos que han dejado las intensas lluvias que se registran en ese país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil, 21 personas están en calidad de desaparecidas y ya hay más de 100,000 damnificados. El gobierno mantiene la situación de alerta ante el posible desbordamiento de ríos en varias regiones, por lo que se teme que el número de víctimas se incremente en los próximos días. El gobierno de Venezuela decretó la creación del Parque Nacional Caura con más de 70,000 kilómetros cuadrados en los estados de Bolívar y Amazonas, esto al sur del país. Es un parque que ya debemos disponer. Es un parque además cívico-militar. Incorporar la Fuerza Armada para todo lo que tiene que ver con la protección, recuperación, vigilancia. Es el parque nacional más grande del mundo y lo estamos creando en revolución bolivariana. La creación del Parque Nacional Caura contribuirá a la preservación de 675 especies de fauna silvestre que habitan en la zona y de los pueblos originarios porque, pues han vivido, hay miles de años en esa región. Con ello, el parque coloca a Venezuela a la vanguardia mundial en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, hace unos momentos le comentábamos que Alemania y Bolivia firmaron ya un memorándum de entendimiento para dar impulso a un gran proyecto de nuestra región, que es el tren bioceánico que conectará el Océano Pacífico y el Atlántico y que pues espera sea un proyecto muy parecido al Canal de Panamá, pero ahora renovado en esta nueva modalidad y por supuesto en el siglo XXI. Y para hablarnos sobre este tema, sobre este proyecto, nos enlazamos con Julio Wright. Él es corresponsal en Chile de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos este enlace. Cuéntanos cómo fue la firma de este memorándum de entendimiento, qué implica y cuáles serán los siguientes pasos para seguir impulsando este proyecto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos por allá. Este documento es muy importante porque se ratificó la importancia de Brasil, que Brasil esté involucrado en este proyecto, lo cual era una incertidumbre hasta el pasado lunes. El miércoles ya se firmó la intención de Brasil de participar en este proyecto, por lo cual va a ser más fácil poder avanzar en esta iniciativa que es millonaria. Entre 10.000 y 15.000 millones de dólares va a costar construir esta línea férrea entre Brasil y Perú, una longitud aproximada de los 3.750 kilómetros va a tener esta línea férrea que sin lugar a dudas se va a constituir en el segundo canal de Panamá. Va a ser una vía férrea muy importante. Bolivia, recordemos que Bolivia saca el 80% de sus exportaciones por puertos chilenos y si se llega a construir esta línea férrea en alrededor de 10 o 15 años más o menos, porque tarda mucho todavía en hacer todos los estudios técnicos, Bolivia va a sacar por Perú el 80% de sus exportaciones que hoy día saca por Chile. Finalmente, Julio Wright, agradeciéndote esta llamada. Entonces, ¿este proyecto ya es un hecho? Y si es ya un hecho, ¿cuándo iniciaría la construcción? ¿O aún está en etapa de firmar convenios, de negociaciones y de establecer pues, mecanismos de cooperación?
Yo te diría que va a depender de dos cosas fundamentales. Alemania está muy involucrada en el proyecto y hay varios organismos internacionales también financieros que ayudan a América Latina, también están involucrados. Entonces, yo creo que va a depender mucho de los proyectos de factibilidad, que estos se realicen por organizaciones internacionales, ya que los estudios hasta ahora han sido realizados solo por Bolivia. Entonces, falta que Alemania y algunos organismos internacionales realicen estos estudios y realmente se vea la factibilidad y si realmente vale la pena en cuanto al costo hacer esta línea férrea entre Brasil y Perú. Recordemos que no es una cifra menor, son entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que costaría al día de hoy. No sabemos cuánto puede costar en 5 o en 10 años más. Claro, dependiendo del petróleo y además en una extensión de 3.700 kilómetros que cruzarán precisamente estos territorios Brasil, Bolivia y Perú. Muchísimas gracias, Julio Wright, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y mantenemos la comunicación para seguir este caso tan trascendental en nuestro continente. Gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Y este jueves se llevó a cabo el Seminario de Educación en Valores y Convivencia Escolar. En Toluca, Estado de México, fue convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y la Fundación Mafre. Contó con la participación de expertos en pedagogía, así como profesores y directivos de diversos planteles de educación básica, quienes reflexionaron sobre la importancia de formar valores en las escuelas para lograr un ambiente que favorezca a una convivencia sana y libre de violencia. Esto se da precisamente en el marco del anuncio de la el nuevo modelo educativo que se está estableciendo en México y que entrará en vigor en 2018. Y ya está lista nuestra compañera Laura García Andía. Ella nos tiene, como siempre, la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, los saludo como todos los días con mucho gusto. Y bueno, el Templo Mayor en la Gran Tenochtitlán era el centro de vida religioso mexica y uno de los edificios ceremoniales más famosos de su época. A lo largo del siglo XX, los arqueólogos fueron descubriendo este sagrado edificio que fue destruido tras la conquista de la metrópoli indígena y cuyos restos habían permanecido ocultos durante 4 siglos bajo los cimientos de las construcciones virreinales de la capital mexicana. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron que se trataba de la diosa lunar Coyolxauhqui. Su hallazgo dio inicio al proyecto y rescate del Templo Mayor, encabezado por el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. De 3.40 metros de diámetro y 8 toneladas de peso, Coyolxauhqui veía la luz después de 500 años bajo tierra. Las excavaciones continuaron, develando la ubicación real del Templo Mayor, símbolo de los mexicas, que se pensaba ya hacía bajo la Catedral Metropolitana. Cuando Coyolxauhqui y sus hermanos llegaron ante Coatlicue, nació el dios de la guerra Huitzilopochtli, ya adulto y listo para la batalla. Derrotó a todos sus hermanos y decapitó a Coyolxauhqui, a quien arrojó desde lo alto del cerro de Coatepec. La representación de esta leyenda se puede ver en el hermoso monolito de Coyolxauhqui, que muestra a la diosa ya desmembrada en posición circular. Si deseas conocer más sobre Coyolxauhqui y el Imperio Mexica, te invito a visitar el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Amigos, el recinto ceremonial, las pirámides, las efigies de los dioses y todo lo que significa el centro del cosmos y los 4 rumbos del universo fueron borrados abruptamente y sepultados durante cientos de años. El Templo Mayor fue construido a partir de un islote en el centro del lago de Texcoco, donde después los españoles edificaron sobre él la Catedral Metropolitana y así se perdió por siglos la memoria del viejo imponente templo prehispánico. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Muy buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Se reanuda la actividad en las eliminatorias de Sudamérica, en la Conmebol. Fecha 13, Colombia en contra de Bolivia. Estamos al medio tiempo. En estos momentos 0-0 el marcador. Recordar que
que los colombianos son sextos con 18 puntos y aspiran con una victoria este día a llegar al tercer lugar nada más. Bolivia es penúltimo con 7 unidades y si pierden hoy o dejan escapar más puntos, pues prácticamente estarán eliminados de forma matemática. Habrá que esperar el resultado, pero es muy complicado que Bolivia todavía se pueda meter a los puestos de clasificación rumbo a Rusia 2018. ¿Qué más hay este día en las eliminatorias de la CONMEBOL? La fecha 13, Venezuela contra Perú, 19:30 horas, tiempo local en Venezuela, tiempo local de Uruguay, 20 horas, Uruguay contra Brasil, Paraguay contra Ecuador, también 20 horas, Argentina en contra de Chile, 20:30 horas, muy buenos partidos, ya veremos qué ocurre. También tenemos eliminatoria de la CONCACAF, el hexagonal final, fecha 3, Trinidad y Tobago contra Panamá, 19 horas. México en contra de Costa Rica, 19:50 horas. Y Estados Unidos contra Honduras, 19:30 horas. Esos partidos serán el próximo viernes, o sea, el día de mañana. Vamos al Abierto de Miami, segundo Masters 1000 del año. El español Marcel Granollers prolongó a 3 sets el duelo ante el croata Borna Coric. Y bueno, se vio superado en el último episodio y quedó eliminado. Otro ibérico, Tommy Robredo, se instaló en la segunda ronda tras vencer en 3 mangas al georgiano Nicolas Basilashvili por 3-6, 6-4 y 6-2. El argentino Diego Schwartzman libró una batalla sin cuartel ante el ruso Karen Khachanov. Luego de 2 horas y 27 minutos, el porteño se impuso por 6-4, 3-6 y 7-6. En actividad de la WTA, la paraguaya Verónica Cepede-Roig tropezó ante la eslovaca Dominika Cibulkova por pizarra de 6-3 y 6-2. En estos momentos, regresando a la rama varonil, el portugués Gastão Elias se mide en duelo iberoamericano al argentino Horacio Ceballos. El primer set fue para el europeo 7-6 y el sudamericano respondió con un 6-2 en la segunda manga. En estos momentos, el tercer set y estamos 6-5 a favor de Horacio Ceballos. Está a punto de ganar el argentino. Hoy por la tarde, la española Garbiñe Muguruza se enfrentará a Christina McHale y el brasileño Tomás Bellucci al francés Stéphane Robert. Continúa la actividad de los Juegos Panamericanos Juveniles en Sao Paulo, en donde el anfitrión Brasil domina el medallero. La selección brasileña varonil de fútbol 5 goleó 5-0 a México y consiguió el boleto a la gran final, en la que enfrentarán a Colombia o Argentina. En el judo, Jairo John Sánchez conquistó medalla de oro para Colombia en la categoría de 55 kilos, con victoria sobre su compatriota Jordan Enrique Pacheco, que se quedó con la plata. El bronce fue para el argentino Pedro Santander. En las damas, Rocío Dure dio a Argentina la presea áurea en los 52 kilos y en los 48 kilogramos Luisa Oleano conquistó la cima del podio. Se jugó la gran final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Puerto Rico en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Con un apabullante triunfo de 8-0, la novena de las barras y las estrellas se consagró por primera vez en la historia monarca en esta competencia y por segunda ocasión consecutiva los boricuas tuvieron que conformarse con el segundo puesto. El serpentinero Marcus Stroman, quien se quedó con la victoria en la lomita con 6 completas, fue el jugador más valioso. No permitió en 6 completas un solo hit. Impresionante lo que hizo el día de ayer Stroman. Inició el Abierto de Golf de Honduras, el cual es parte del Tour de la PGA en Latinoamérica. Veamos quién está al momento en la cabeza después de la primera ronda. El estadounidense J.D. Dorns concluyó en esa primera posición la primera ronda con 64 golpes, 8 bajo par, y esto en solitario es sobre el argentino Nelson Ledesma, quien firmó una tarjeta de 65 impactos, uno más que el norteamericano. Es lo que está pasando en estos momentos con este Abierto de Honduras como parte de la PGA Latinoamérica. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche y también excelente fin de semana. Ana Cristina, Omar, regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo. Cerramos con una información que se está dando a conocer en este momento. La agencia Associated Press da a conocer que un policía de 75 años londinense que fue víctima del atentado en Westminster, afuera de en las inmediaciones de Westminster, ha muerto, con lo que se elevaría a 5 las víctimas mortales de este atentado. Una pena, pero bueno, mientras tanto nosotros nos despedimos para también despedir la semana con el grupo de mujeres argentinas llamado Las Taradas, y esto que escuchamos es su éxito, Que no. Nos vemos el próximo lunes.